es lo que son malformaciones congénitas, ¿no? Hiperplasia suprarrenal y cardiopatías, ¿no? En cuanto a las malformaciones congénitas, a ver, un ratito creo que hay un alumno, ah, no. Ya. En cuanto a las malformaciones congénitas o también llamadas anomalías congénitas o trastornos congénitos, son, bueno, alteraciones de tipo estructural, funcional, ¿no? O metabólico, ¿no? Que se dan durante el desarrollo del feto o el embrión en formación. Bueno, dependerá del tipo de mecanismo fisiopatológico, pero se puede detectar durante el embarazo, al nacimiento. Perdón, para omitir a sus compañeros. Ya. Entonces, estas malformaciones o anomalías congénitas se pueden detectar bien sea en el momento del nacimiento, intrauterina, ¿no? O incluso posterior durante el crecimiento de la persona, ¿no? Son no siempre evidenciables y lo vamos a ir viendo, bueno, como lo desarrollamos en la clase, ¿no? La frecuencia es más o menos del 2 al 4% de los recién nacidos, ¿no? Y dependerá mucho de los controles pues que se hagan, ¿no? En cuanto a datos estadísticos, en el año 2012 se hizo un corte, ¿no? En la cual se evaluó que más o menos uno de cada 33 neonatos es que presentaba anomalías congénitas, ¿no? Más o menos son causales de 270.000 nacimientos y bueno, fallecimientos en los recién nacidos durante los primeros 28 días, ¿no? Y además produce más o menos 3.2 millones de discapacidades al año, ¿no? Tenemos en cuenta de este gráfico que la principal complicación al nacimiento es la prematuridad, ¿no? Como lo vemos en esta imagen en celeste. Posteriormente vienen las patologías, bueno, están repartidas más o menos entre las infecciones neonatales, ¿no? La sepsis, entre otras causas infecciosas, y posteriormente los problemas relacionados al parto, ¿no? Sin embargo, el cuarto lugar en este estudio que se hizo en el año 2012 por la Organización Mundial de la Salud se vio, bueno, en los datos estadísticos que ocupaba el cuarto lugar, ¿no? Más o menos 270.000 fallecimientos en los primeros 28 días, que es una causa también muy importante, ¿no? De esos problemas neonatales, ¿no? En cuanto a su mecanismo patogénico, pues existen tres mecanismos o defectos en patogénicos que pueden causar este tipo de alteraciones, como son defectos a nivel de la formación tisular, que las cuales son los dos tipos. La malformación es uno de ellos propiamente dicha, y la displasia, ¿no? En cuanto al defecto a nivel que actúan fuerzas mecánicas y originan una alteración en el feto, se conoce como deformación, ¿no? Y a la pérdida o a ruptura de la continuidad se conoce como disrupción. En cuanto a la malformación, pues esta, perdón, para admitir su compañero, ya. En cuanto a la malformación, la primera, ¿no? De la alteración se origina en la embriogénesis y más o menos es mientras más tempranamente se dé esta alteración en el caso de la malformación, mientras más temprana se altere, mayor tasa de complicaciones va a tener, ¿no? En el caso, si se da en las primeras semanas, pues va a haber una mayor cantidad de tejidos y estructuras y sistemas alterados, ¿no? Bueno, en cuanto a esta imagen, pues vemos el caso de un niño con anencefalia, ¿no? Que es un defecto que se da en el periodo de embriogénesis, ¿no? En cuanto al siguiente mecanismo, que es la displasia, viene a ser una anomalía en la organización celular que generalmente afecta a todos los sitios, pero de un mismo tejido, ¿no? En este caso vemos el cuadro característico, que es la acondroplasia, ¿no? Que se puede dar por la alteración de las estructuras esqueléticas, ¿no? Que se da en este tipo de patología, ¿no? Y que generalmente bueno, es un problema, ¿no? A nivel de la organización celular. En cuanto al siguiente mecanismo, es por efecto de fuerzas mecánicas que se da ya cuando el bebé está en formación y puede ocasionar una deformación a nivel de sus estructuras. En este caso se puede dar pues por fuerzas mecánicas intrauterinas, como por ejemplo tumoraciones a nivel intrauterina, ¿no? O de repente algunas malformaciones en la estructura del útero, que puede originar o de repente pérdida también de líquido amniótico, que no permite el crecimiento o la expansión de los miembros, en este caso
de un feto en formación y se puede dar estas deformaciones que se conocen como pie equinovaro, ¿no? En este caso a nivel bilateral en un recién nacido, ¿no? Entonces estos generalmente se dan por fuerzas mecánicas. En el caso de la disrupción es una solución de continuidad o una disrupción que se da en el caso de por parte de bandas amnióticas, que es el ejemplo característico que puede producir la sección de alguno de los miembros, ¿no? Generalmente es asimétrico y de ocurrencia esporádica, ¿no? Y se puede dar tanto en el periodo embrionario como en el periodo fetal. En cuanto a la clasificación de las malformaciones, dependerá de varias maneras de clasificarlo, como por ejemplo la gravedad, ¿no? En cuanto a la gravedad, existen malformaciones mayores y menores. En el caso de las mayores son aquellas que pues pueden alterar ciertos sistemas, ¿no? Y se da a nivel que pueden comprometer también su vida del bebé, ¿no? Son las malformaciones mayores. En el caso de las menores son algunas estéticas, ¿no? Que no tienen mayor trascendencia. En el caso de la localización puede ser externas o internas, ¿no? En cuanto a las externas, evidenciables, las internas que son necesarias para la evidencia, algún examen adicional de apoyo diagnóstico, ¿no? En cuanto al número, pueden ser aisladas o múltiples, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto al tipo, pueden ser macroscópicas o microscópicas y de acuerdo al grado o a la lesión que se dé, puede ser de tipo metabólicas, orgánicas, tisulares o funcionales, ¿no? En cuanto al tiempo en el cual se puede producir esta malformación, puede ser una gametopatía o una blastopatía o una embriopatía o una fetopatía. Y en cuanto a la etiología, pues puede ser de tipo genética, ambiental, multifactorial o de causa desconocida, ¿no? En cuanto a su clasificación, de acuerdo al número, pueden ser únicas o aisladas, ¿no? Cuando el defecto se da en una zona localizada, ¿no? Y el resto de las estructuras anatómicas están normales, ¿no? El desarrollo embriológico es normal, el resto. En cuanto a múltiples, pues existen muchas terminologías que los vamos a ir desarrollando ahorita en las diapositivas, como son la secuencia, el síndrome, la asociación, el complejo y los polimalformados, ¿no? En cuanto a la secuencia, pues son un conjunto de anomalías que se pueden dar múltiples asociadas y que no están relacionadas, ¿no? Y que son el resultado que derivan de una anomalía inicial, ¿no? No están relacionadas, pero en este ejemplo característico es el síndrome de Pierre-Robin, en el cual se da primero una microunatia con una disminución del espacio oral, ¿no? Posteriormente se origina una hipoglosia, ¿no? Una glosoptosis, ¿no? Y posteriormente una fisura palatina, ¿no? O sea, una solución de continuidad a nivel del palatino, ¿no? Entonces, este es un ejemplo característico de una secuencia, ¿no? En la cual existen múltiples anomalías o malformaciones asociadas, pero que no están relacionadas, ¿no? En este caso, el otro ejemplo característico es la secuencia del síndrome de Potter, ¿no? En este caso se da primero una agenesia renal, lo que produce una oliguria. Sabemos que la mayor cantidad de líquido amniótico está producido entre su producción está la orina, ¿no? Por lo cual se produce una oliguria, un oligoamnios y una hipoplasia pulmonar y posteriormente se va a dar lo que es la dismorfia facial, ¿no? Entonces este también es un tipo de esta secuencia, ¿no? Del Potter. En cuanto a la clasificación, el síndrome es un conjunto de anomalías que se presenta en una secuencia, ¿no? Están presentándose alteraciones a nivel de un bebé, ¿no? En este caso el síndrome, el ejemplo característico es la trisomía 21 o conocido también como síndrome Down, ¿no? Y en este caso también vemos el Cornelia-Lange, ¿no? Esta imagen a la derecha de nuestra pantalla, que es el ejemplo también característico de los síndromes, ¿no? Bueno, existen una infinidad de síndromes que los vamos a ir viendo, pero entre los cuales tenemos esta terminología, ¿no? En cuanto a la asociación, es un conjunto de anomalías múltiples que están asociadas pero que no tienen un vínculo etiopatogénico. Sin embargo, se describen como asociaciones a ciertas malformaciones que se dan y que
como no están asociadas, ¿no? O no tienen un vínculo etiopatogénico, se las describe con acrónimos, ¿no? Estas asociaciones están, entre las más conocidas está el Bacter y el Char, ¿no? Que son los acrónimos con la primera letra de la malformación presentada, como son anomalías vertebrales, anomalías anales, defectos cardíacos, fístulas traqueoesofágicas y otras alteraciones que se dan y se describen como acrónimos, ¿no? Con la primera letra de cada palabra de la malformación, ¿no? En este caso el CHARS y también está el MURS. En cuanto al complejo, el complejo ya es un conjunto de defectos morfológicos que se da solamente en una región, ¿no? Común y adyacente. En este caso vemos el complejo de Poland, ¿no? Que es una alteración que se da a nivel del músculo pectoral, se puede dar hipoplasia a nivel de la arteria subclavia y que va a originar una serie de defectos a nivel de un miembro, como vemos acá, ¿no? La braquisindactilia, oligodactilia, entre otros, ¿no? Pero vemos acá que se da solamente en una región afectada, ¿no? Como vemos en el complejo de Poland. Músculo pectoral, lesiones a nivel de la subclavia y alteraciones a nivel de la manito, ¿no? Bueno, y en este tipo de terminología, pues, solamente para recalcar, pues, la etiología, en el caso del síndrome, tiene una etiología conocida y que se da en el momento de la concepción. Es generalmente de tipo genético, ¿no? Como lo vemos en la trisomía 21. En el caso de las secuencias, pues, se dan en el caso en el ejemplo de las secuencias, la etiología es desconocida, ¿no? Y se da, la afectación se da en el momento de la organogénesis. En el caso del complejo, se da en la embriogénesis, ¿no? Como lo vemos en el complejo de Poland, y la asociación se da en la blastogénesis, ¿no? En cuanto a la etiología, pues el 10% de las malformaciones son atribuibles a factores ambientales, el 25% a genéticos y el 65% de los factores son de orden multifactorial, ¿no? Entonces así que vemos que de las causas genéticas pues están las aberraciones cromosómicas y la herencia mendeliana, ¿no? Que en el caso de las cromosómicas es la más frecuente, ¿no? Entre el 10 al 15%. Las ambientales pues representan, como lo hemos visto, entre el 10 a 12% más o menos, y de las cuales las enfermedades maternas, como ya lo hemos descrito en las clases anteriores, no, las endocrinopatías, los problemas de diabetes pueden originar también estas malformaciones, ¿no? Y existen otras de origen multifactorial, como son también las de causa desconocida o ambiental, que pueden originar estos defectos, ¿no? Y de ellos más o menos abarca un 80, entre el 60 y 85%, ¿no? Dependiendo de la bibliografía utilizada. En cuanto a la etiología, pues las anomalías cromosómicas pueden darse debido a un defecto o un exceso a nivel del material cromosómico, ¿no? Como lo vemos en el caso de la trisomía 21, ¿no? En el cual hay unos 3 pares de cromosomas, ¿no? o 3, cromosomas a nivel del par 21 que se conoce, ¿no? Y que produce un exceso, ¿no? De este material. En el caso de no es solamente las trisomías, sino también puede darse las aneuploidías, las euploidías, ¿no? Que son multiplicaciones de los cromosomas, ¿no? Dentro de las o pérdidas también, ¿no? Como se da en el Turner, ¿no? De repente una pérdida del material genético, ¿no? En cierto cromosoma, ¿no? Entonces, en estas anomalías cromosómicas son las que produce esta etiología, ¿no? Euploidías, aneuploidías, aumento del material cromosómico. En cuanto a las anomalías genéticas que siguen las leyes mendelianas, pues está alteraciones de un gen que puede ser de tipo dominante o recesivo, como lo vemos en el ejemplo de la acondroplasia, ¿no? Entre otras, como el albinismo, ¿no? La hemofilia también, entre los defectos de este tipo, ¿no? En cuanto a las anomalías genéticas. En cuanto a anomalías ambientales, están los conocidos teratógenos ambientales, ¿no? Que pueden actuar sobre el embrión y pueden producir estas malformaciones. Están también los teratógenos que se pueden agrupar entre fármacos, infecciones, radiaciones, también otro tipo de exposiciones, como lo hemos visto también en el caso de los tratamientos quimioterápicos, ¿no? Que pueden producir estos defectos teratógenos, ¿no?
En cuanto a los teratógenos más frecuentes, tenemos pues las, las drogas, tenemos los agentes físicos como la radiación, la hipertermia, ¿no? En cuanto a las enfermedades maternas, como ya lo hemos visto, infecciones prenatales, las más frecuentes son del tipo TORCH, que pueden ocasionar múltiples alteraciones a nivel del cerebro, de los ojitos, las cataratas, entre otras, ¿no? Patologías, incluso a nivel del sistema musculoesquelético. Y en el caso de los metales pesados, como es el mercurio y plomo, que también tienen efectos teratógenos, ¿no? Aquí vemos una serie de medicamentos que pueden ocasionar efectos teratógenos, como son los antagonistas del ácido fólico, la tetraciclina, en caso de la vitamina A, la talidomida, que era un ejemplo característico, ¿no?, en embriología y que producía alteraciones a nivel de los miembros de los fetos en formación, ¿no? Y está el tipo de etiología multifactorial, ¿no?, que por lo general son anomalías únicas pero importantes que pueden producirse, como son la espina bífida, las cardiopatías congénitas, entre otras, ¿no? En cuanto al diagnóstico de estas malformaciones, es necesario para poder determinarlas, ver si son incompatibles con la vida, pero susceptibles de corrección. ¿A qué me refiero esto? En el caso de nacer un bebé con malformaciones congénitas, hay que ver si son compatibles de la vida, con la vida, pero que de repente no son susceptibles de corrección o que son susceptibles de corrección, y hay aquellas que son incompatibles con la vida, pero son susceptibles de corrección. Y en el caso del ejemplo de que son incompatibles con la vida, pero susceptibles de corrección, está el ejemplo de la hernia diafragmática, ¿no? El bebé que de repente nace con una hernia diafragmática es un bebé que de repente, si se determina esta hernia en un momento en el periodo intrauterino, el bebé al nacer de repente con las condiciones adecuadas puede ser operable y puede llegar a tener una mejor calidad de vida, siempre y cuando nazcan de repente en un hospital donde se haga ese procedimiento, donde tengan una UCI neonatal y que pueda sobrellevar esto, ¿no?, y ser susceptible de corrección, ¿no? Sin embargo, hay malformaciones incompatibles con la vida, como son de repente el Edwards, el Patao, ¿no?, que no va a poderse corregir, ¿no? Y lamentablemente van a terminar en fallecimiento, ¿no? Y las compatibles con la vida de repente son problemas estéticos o cosas que de repente, o patologías que de repente no ameriten un compromiso de la vida del feto, ¿no?, o del recién nacido. En cuanto al diagnóstico, pues se debe realizar mediante una historia clínica, ¿no?, detallada, buscando factores de riesgo. En el caso de la edad materna avanzada, como en el ejemplo de la trisomía 21 o de las demás trisomías en las cuales no hay una disyunción meiótica, ¿no?, y por lo cual se da un 3 cromosomas, ¿no?, en donde nomás debería haber un par, ¿no?, de cromosomas. Entonces, la edad avanzada es un factor muy importante, ¿no?, en cuanto al ser el diagnóstico, el antecedente también de abortos o de malformaciones, ¿no?, porque nos puede dar el dato, de repente la mamá pueda tener una infección de tipo TORCH y ocasionar esta serie de abortos o malformaciones, ¿no? En el caso también las metrorragias del primer trimestre del embarazo, ¿no?, o la presencia de sangrado, ¿no?, que pueden ser por causa de repente de algún problema genético o de tipo infeccioso, ¿no? En el caso de enfermedades crónicas como la diabetes o ciertas endocrinopatías que también nos pueden dar datos si es que están bien controladas o no, y poder determinar si tienen algún efecto en el feto, ¿no? Como ya lo hemos visto al ver diabetes o hipotiroidismo, que puede ocasionar una serie de alteraciones, ¿no?, en el feto. En cuanto a los antecedentes de la ingestión de medicamentos pues teratogénicos, como son la talidomida, anticoagulantes, vitamina A, de repente la mujer en edad fértil está tomando de repente vitamina A o algún tipo de sus derivados para tratar el tema de acné, y sin embargo ella, sin saberlo, está gestando, y esto puede ocasionar un problema, ¿no?, en el bebé, ¿no?, producir efectos teratógenos. O también el uso de anticonvulsivantes como es la talidomida o anticoagulantes también pueden tener efectos en el bebé, ¿no? Por eso es muy importante en qué momento se dio, si se dio en la organogénesis, para ver algún efecto en el feto o en el embrión en formación, ¿no?
En cuanto al diagnóstico, ya por el examen físico, pues debe ser este completo. También es parte de la historia clínica, es quien aporta un buen porcentaje del diagnóstico, ¿no? Debe ser completo, detallado, minucioso, debe buscar defectos mayores, algunos o anomalías menores que muchas veces son difíciles de valorar. Muchas veces el bebé de repente presenta o el recién nacido presenta apéndices peraudiculares, ¿no? Que eso está muy asociado a problemas renales, ¿no? Entonces por ahí tener en cuenta ciertas características, ¿no? O si presentan muchos rasgos dismórficos que son objetivables, ¿no? Y cuantificables con mediciones adecuadas, ¿no? De repente es necesario la realización de fotografías, como en el caso de Cornelia Lange, para ver, o en el caso de las trisomías, ¿no? Para ver a cuál se asocia, y esto es lo que utilizan mucho los genetistas para ver con qué patología o con qué alteración genética está eh, asociada, ¿no? En el caso de una alteración de este tipo cuando hay múltiples malformaciones, ¿no? En cuanto al examen físico, pues detallado de todas las características de que se evidencia en un recién nacido, y si hubiera alguna alteración de ella, describirlo y hacer los estudios respectivos, ¿no? En cuanto a las pruebas complementarias, solamente aportan el 30%, ¿no? Del diagnóstico, y se debe realizar con una sospecha clínica, ¿no? Se realiza como un método de rastreo, ¿no? Para evitar riesgos en el paciente, ¿no? Si se sospecha de repente de una cardiopatía, realizar una radiografía de tórax, posteriormente una ecocardiografía, ¿no? En el caso de las principales pruebas están las de imagen, como les decía, una radiografía, una ecocardiografía. En el caso del cariotipo, estudios de citogenética y genética molecular, que son ya estudios un poquito más profundos, ¿no? Para ver de repente alguna alteración a nivel genética, ¿no? En cuanto a las, perdón, en cuanto a las pruebas de imagen, pues las radiografías nos informan sobre una malformación concreta, ¿no? En el caso de las ecografías abdominales buscan malformaciones mayores en el paciente, las ecocardiografías, en el caso pues se tenga ya antecedentes de soplos o de repente en la radiografía un tamaño muy crecido del corazoncito del bebé, o sospechas pues de algún síndrome, ¿no? Como hemos visto en los anteriores casos de las imágenes. Y en el caso de las ecografías cerebrales, cuando hay un perímetro cefálico anómalo, de repente muy pequeños o muy grandes, el tamaño de la cabecita, un perímetro cefálico alterado, ¿no? Alteraciones a nivel de la exploración neurológica, o se sospecha de un diagnóstico con un patrón malformativo a nivel del sistema nervioso, ¿no? En el bebé, ¿no? En cuanto pues el diagnóstico ya con cariotipo, es un método ya más digamos de mayor envergadura, ¿no? En este caso lo utilizan más los genetistas, pero se puede realizar en sangre, en líquido amniótico, en médula ósea y en vellosidades coriónicas, ¿no? Se debe realizar en todo recién nacido vivo o muerto que se da a nivel intrauterino o en el periodo perinatal, ¿no? Y que presente malformaciones mayores o menores, ¿no? Incluyendo aquellos con diagnóstico de síndrome no cromosómico, genético o de causa desconocida, ¿no? En cuanto a las indicaciones del cariotipo, son múltiples. Está ahí anomalías congénitas, en el caso de la confirmación diagnóstica de un síndrome cromosómico, ¿no? Retardo mental de etiología desconocida, en el caso del portador de una traslocación, en padres con síndrome de Down para diagnóstico de mosaicismo o traslocación, en pareja con múltiples abortos, en pacientes con talla corta, genitales ambiguos, síndromes debidos a fallas de la reparación del ADN, o en pacientes con distintas formas de cáncer, ¿no? Ya que estas también algunas están asociadas de tipo genético, ¿no? Algunos tipos de leucemia. En cuanto al manejo, pues es importante tener en cuenta que estas malformaciones puede darse una prevención primaria, ¿no? Evitando la malformación, como por ejemplo evitar el consumo, como les decía en el caso de la gestante, ¿no? De ciertos teratógenos conocidos, tratar oportunamente las enfermedades infecciosas, en el caso del TORCH, ¿no? El sífilis también. En el caso de la intervención farmacológica se puede dar para prevenir defectos del tubo neural, como lo vemos con la ingesta de ácido fólico, no solamente en el momento del embarazo, sino incluso se puede dar meses antes de la concepción, ¿no? Entonces esto permite tener reservas y evitar las malformaciones del tubo neural, ¿no?
evitar embarazos de las madres añosas, ¿no? Y tratar de explicarles, ¿no? Mediante una consejería genética, ¿no? En el caso de la prevención ya secundaria es evitar la evolución y las secuelas, ¿no? En este caso, prevenir o tratar las infecciones ya si se dan en el periodo prenatal, como les decía la sífilis, el manejo prenatal con estudios ecográficos, bioquímicos, estudios de líquido amniótico y tejido obtenido mediante velocidades coriales, y la cirugía intrauterina, ¿no? O el aborto terapéutico. En algunos países se maneja esto, ¿no? En el caso de nosotros, pues lo ideal sería ya si la gestante salió y no tuvo de repente un buen control y es diabética, por ahí tratar de manejar su glucosa, o de repente si tiene un problema de hipotiroidismo, manejar darle su tratamiento, ¿no? Y así, ¿no? Una serie de gente, si de repente salió embarazada y tuvo sífilis, tratar de darle tratamiento lo antes posible, ¿no? Para evitar las malformaciones que se den, ¿no? Ya en el periodo terciario es evitar las complicaciones que se den, como el ejemplo de una cirugía especializada de cada niño en particular, el tratamiento médico de los trastornos funcionales, ya si se presenta un hipotiroidismo, una galactosemia, el seguimiento multidisciplinario y la rehabilitación ya en el caso de ser, ¿no? De repente se presentó un bebé con trisomía 21, ¿no? Entonces tratar de hacerle el seguimiento y detectar de repente un problema cardíaco, darle una cirugía, ¿no? En el caso del bebé que tenga cardiopatía, si es muy asociado en el caso del síndrome Down o trisomía 21, entonces y manejarlo, ¿no? Darle una rehabilitación, un manejo multidisciplinario. De repente tiene hipotiroidismo asociado, como lo vamos a ver, y una serie de patologías que se pueden requerir un manejo multidisciplinario, ¿no? En cuanto a la trisomía 21, pues es el modelo de anomalía cromosómica y es una de las más frecuentes, ¿no? Uno de cada 700 o uno de cada 800 niños es que nacen con este tipo de trisomía, ¿no? Y depende mucho la asociación al factor de riesgo de la edad materna, ¿no? Está muy asociado, mientras más edad materna tenga, más frecuente va a ser, ¿no? Y es que se ha visto que en gestantes, por decir, de 18 años, se presenta estos casos uno de cada 2000, ¿no? Niños, y en gestantes de 40 años, uno de cada 100 niños, ¿no? Van a ser con síndrome Down. Y en el caso de 45 a más años se da uno en cada 50, o sea, imagínense, uno de cada 50 embarazos de gestantes de 45 años va a tener trisomía 21, ¿no? Entonces está muy asociado, mientras más edad, más un factor directamente proporcional a la edad, ¿no? Mientras más edad, más factor de riesgo. En cuanto al cuadro clínico, pues es una trisomía que va a tener un retraso psicomotor, hipotonía generalizada, un riesgo incrementado de ciertos problemas como son de tipo leucemia, infecciones. Además puede presentar problemas a nivel cardíaco, a nivel visceral, ¿no? Como son las atresias duodenales, el megacolon congénito, ¿no? Y las patologías cardíacas, ¿no? En cuanto al síndrome Down, es también llamado la trisomía 21 y se puede dar en el caso de tres formas, ¿no? La trisomía libre, que se da en un 95% de los casos, la que se da por traslocación, ¿no? Del material genético en el 4% de los casos, y el mosaicismo, ¿no? Donde una cierta cantidad de células está alterada, ¿no? Y se presenta en el 1%, ¿no? No existen diferencias fenotípicas en cuanto a los síndrome Down, y la realización del cariotipo es obligado, ¿no? Para el asesoramiento genético, ¿no? Entre el hipotiroidismo, las características más frecuentes está el retraso mental. Entre las características físicas está el occipucio plano, ¿no? La parte del occipucio plano, los pabellones auriculares displásicos, ¿no? El pliegue simiano, que lo vamos a ver más adelante en una imagen, la atresia duodenal o estenosis gastrointestinales, la pelvis displásica, la hipotonía muscular, que es generalizada, ¿no? La excesiva separación de los dedos primero y segundo de los pies, las facies anchas y planas, el paladar elevado y estrecho, ¿no? Lo que se da la clinodactilia, ¿no? Que es la separación del quinto dedo con respecto a los otros, las cardiopatías frecuentes, que entre las cuales la más frecuente está el canal aurículo-ventricular, y entre otras como son la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Entonces las características están las facies aplanadas, ¿no? El occipucio también plano, los pliegues epicánticos, las orejas pequeñas redondeadas, ¿no? Las falanges hipoplásicas, ¿no? Y
en el caso, como lo vemos acá en esta imagen, bueno, no se ve muy bien, pero es el pliegue simiano, ¿no? Una sola línea en nivel de la manito, no siempre quiere decir que son trisomías 21, pero que es muy frecuente encontrarlo en las trisomías 21, ¿no? Se puede dar el paladar ojival, como les decía, las manchas de Bruchil a nivel del ojito, ¿no? Bueno, en el caso de las fisuras oblicuas superiores, ¿no? Unas fases características, el occipucio plano que les decía, ¿no? Y la hipotonía generalizada que es muy marcada, ¿no? Muy evidente en el caso de las trisomías. Aquí está la clinodactilia, que es la separación del quinto dedo con respecto a los demás deditos en la mano, y el pliegue simiano o pliegue simiesco, que es una línea transversal que separa la palma de la manito, ¿no? En el caso de la asociación, pues las cardiopatías congénitas, que son muy frecuentes y que se dan más o menos en el 40 a 62% de los casos, la hipotonía, que es muy frecuente, prácticamente el 100% de los casos tiene. De las cardiopatías, bueno, sí les había mencionado el canal auriculoventricular, pero se pueden dar otro tipo de cardiopatías, ¿no? De repente comunicaciones auriculoventriculares, ¿no? En el caso de comunicaciones interauriculares, interventriculares, ¿no? Dependerá de la cardiopatía, ¿no? En el caso del retraso mental también es muy frecuente, ¿no? Más o menos el 93%, 97% de los casos. Alteraciones en la audición, problemas oculares, entre los cuales los más frecuentes son los problemas de refracción, anomalías a nivel del vertebral, de las vértebras cervicales, no, problemas a nivel tiroideo, ¿no? Muy frecuentes los problemas de hipotiroidismo en el 45% de los casos, entre otras, ¿no? Entonces vemos que para el manejo, pues, de la trisomía 21, pues, se requiere un manejo multidisciplinario, ¿no? En el caso de la trisomía 18 o de Edwards, que es una patología menos frecuente con respecto al síndrome Down, como prácticamente 10 veces más, ¿no? Este es el síndrome Down. Uno de cada, en el caso del Edward se da en uno de cada 8000 recién nacidos, ¿no? Y el factor de riesgo incrementa también con la edad materna, ¿no? Como ya lo hemos visto, por la no disyunción meiótica, en el momento por la edad materna ya pues hay una alteración ahí, ¿no? En la meiosis. El cuadro clínico generalmente se da anomalías congénitas severas, ¿no? Como pueden ser las cardiopatías severas, ¿no? O las malformaciones cerebrales, ¿no? Dentro de las cuales es muy frecuente encontrar también dismorfias, ¿no? Como se da en el caso de la mano trisómica, ¿no? Que más o menos el segundo dedo se monta sobre el tercero y el quinto dedo se monta sobre el cuarto, ¿no? Entonces da una especie de tres zonas, ¿no? Por eso es que se conoce como la mano trisómica, ¿no? También se puede dar lo que son las fontanelas amplias, hirsutismo, ojos pequeños, hendiduras cortas, boca pequeña, esternón corto, entre otras, ¿no? Los pesitos en mecedora, ¿no? Entonces son características muy frecuentes, como les decía, en este caso las manos trisómicas, ¿no? El retraso mental, ¿no? Alteraciones a nivel del sistema nervioso, ¿no? Y piecitos en mecedora, ¿no? Entonces estas son las características del síndrome de Edwards. Es una alteración o una trisomía menos frecuente que la de Down, ¿no? En el caso de la trisomía de Patau, en la trisomía 13, ¿no? Que es una trisomía en el par 13, en este caso se da en una frecuencia más o menos de uno de cada 12.000 a uno de cada 28.000 recién nacidos, ¿no? Y en el caso de las características clínicas se presenta pues un retraso en el crecimiento pre y postnatal, alteraciones a nivel del sistema nervioso, dentro de las cuales las más características está el retraso mental, la microcefalia, la holoprosencefalia, y estas son las que van a comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces estos, siempre que escuchan holoprosencefalia, generalmente está asociado a una trisomía 13, ¿no? En el caso de alteraciones a nivel craneofacial, lo que son las micrognatias, hipotelorismo ocular, ¿no? Incluso hipotelorismo se refiere a la separación entre los ojitos, entonces están muy pegados los ojitos, mejor dicho. Hipotelorismo muy pegaditos, ¿no? Los ojitos, incluso en algunos casos se da lo que son las ciclopías, ¿no? Está también los defectos del paladar ojival, ¿no? Labio o paladar hendido, ¿no? O fisura palatina, ¿no? A nivel del cuello corto,
defectos también en el corazoncito, ¿no? Comunicación interauricular, persistencia de ductus, entre otras, ¿no? Y una serie de malformaciones que van a comprometer, incluso en el caso del síndrome de Patau, son la causa del 1% de los abortos, ¿no? Detectables, ¿no? En cuanto a, en algunos países, pues puede ser causa de aborto terapéutico, ¿no? Aquí vemos los defectos que se pueden dar en una trisomía 13, ¿no? En este caso, en este bebé, pues tiene una fisura palatina, labio palatina, ¿no? Un onfalocele, entre otras características, se le evidencia también una micrognatia, unas orejitas de baja implantación, ¿no? Dentro de las características, ¿no? Hexadactilia, tiene 6 deditos, ¿no? Bueno, múltiples alteraciones que van a comprometer la vida del paciente, ¿no? Y aquí vemos ya casos más extremos, como les decía, el hipotelorismo que se presenta en los niños, las fisuras palatinas, ¿no? Las ciclopías, fisuras palatinas muy característicos, ¿no? En este caso la ciclopía, ¿no? La presencia de un solo ojito, ¿no? Entre las malformaciones más características y que son las causas, pues, de muerte, ¿no? Casi no sobreviven más del año de vida, ¿no? Generalmente fallecen estos bebés, ¿no? Rápidamente. En cuanto a la galactosemia, que es un defecto también ya a nivel enzimático, ¿no? Que se da que se puede determinar ya en un recién nacido, o en este caso se da por deficiencia de la galactosa 1 fosfatidil fosfato uridil transferasa, ¿no? Que es el ejemplo de la forma clásica, ¿no? En este caso esta galactosa 1 fosfato uridil transferasa va a no permitir que una alimentación con lactosa pueda ser digerible, ¿no? O sea, a lo mucho va a solamente quedarse como galactosa, ¿no? En el cuerpo, y se va a acumular en ciertos órganos, ¿no? Entonces, la principal es la deficiencia de esta enzima, pero también se puede dar por deficiencia las otras formas, por de la galactoquinasa o de la galactosa epimerasa, ¿no? 6-fosfato epimerasa, que son las tres formas que se pueden dar, pero que la principal lo que va a ocasionar es la acumulación de galactosa en el cuerpo, ¿no? Y que puede ocasionar que se dañen ciertas estructuras, o la acumulación de estas en ciertas estructuras, como es el hígado, a nivel renal, a nivel de los ojitos, ¿no? Y producir, en el caso del hígado, pues hematomegalia, ictericia, alteraciones como hipoglicemias, convulsiones, eh, van a acumularse también a nivel del sistema nervioso, ¿no? Y van a producir convulsiones, letargia a nivel del ojito, producir las cataratas y, bueno, una serie de problemas que pueden llegar incluso hasta la muerte, ¿no? En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva y que generalmente se debe al déficit de la 21 hidroxilasa, y va a producir una bloqueo en la síntesis de cortisol, perdón, y mineralocorticoides, y esto a su vez va a producir también un aumento en la síntesis de andrógenos y producir la virilización, ¿no? Entonces lo vamos a poder determinar, como ya lo hemos visto, también forma parte del tamizaje neonatal en un recién nacido. Y lo vemos pues con una disminución del cortisol, de los mineralocorticoides, y producir lo que es la pérdida salina, ¿no? Y en el caso del aumento del andrógeno, y producir la virilización, ¿no? Entonces en los estudios ya tiene que verse el cariotipo, estudios de repente, en el caso de si fueran niños, pues evaluar la presencia de niñas, ¿no? Del corpúsculo de Barr o cariotipo, para determinar el sexo genético y poderse dar un tratamiento, ¿no? Y en el caso, pues, de que comprometa su estado, bueno, darle un tratamiento, manejar lo que es la hiponatremia, hiperpotasemia, entre otras alteraciones que se dan por efecto de la deficiencia de estos mineralocorticoides o del cortisol, ¿no? En el caso de las cardiopatías congénitas, que es ya una malformación de tipo eh, multifactorial, en este caso, ¿no? No tiene un componente único, sino varias multifactoriales, lo que puede ocasionar este tipo de malformaciones, ¿no? Puede darse no solamente a nivel del corazón, sino también de sus grandes vasos, ¿no? Más o menos representa el 1% de la población mundial, y
se originan en las primeras semanas, ¿no? En el momento de que se está dando la formación del corazoncito, que es a partir de la cuarta semana del desarrollo embriológico, ¿no? Y en el caso de la cardiopatía, entre las cuales más frecuentes hay, es la comunicación interauricular. Sin embargo, dentro de las patologías cardíacas o las malformaciones cardíacas cianóticas más frecuentes está pues al nacimiento, es la transposición de grandes vasos, y si esta se presenta más o menos al año de edad es la tetralogía de Fallot, ¿no? Que es en el momento de que se va a diagnosticar, ¿no? Estas son las más frecuentes cardiopatías y generalmente se detectan en la clínica pues con la presencia de soplos, ¿no? A nivel del corazoncito, estertores pulmonares, ¿no? Esos bebés que de repente tienen problemas, ¿no? Frecuentes a nivel pulmonar, ¿no? La presencia de estertores, la presencia de galope o alteraciones a nivel del pulso, ¿no? O la presencia de un hígado muy agrandado o ascitis, ¿no? O estos bebés que de repente en la lactancia no la toleran, ¿no? Son bebés que de repente ya cuando está asociada a una insuficiencia cardíaca sudan mucho, se cansan mucho al lactar, no toleran mucho la lactancia. Entonces en estos bebés hay que evaluarlo, ¿no? Se puede dar el caso de estas cardiopatías, ¿no? Cuando están asociadas ya a una insuficiencia cardíaca. En el caso de las cardiopatías, pues pueden dividirse en las cianóticas o acianóticas. En el caso de las acianóticas pueden dividirse también en las que son con alteración del flujo pulmonar, ¿no? En el caso de las que están aumentados están la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, ductus arterioso persistente y el canal auriculoventricular, ¿no? En el caso de las que tienen el flujo normal o disminuido está las estenosis, la coartación de la aorta o la estenosis aórtica, ¿no? En el caso de las cianóticas, como les decía, está la tetralogía de Fallot, la anomalía de Esten o la atresia tricuspidia cuando tienen un flujo normal o disminuido. Y en el caso de las flujo pulmonar aumentado está la transposición de grandes vasos, drenaje venoso anómalo total o el síndrome del ventrículo único izquierdo, ¿no? En cuanto la diferenciación, pues es importante ver en qué momento se da, cuáles son las características y en algunos casos con una radiografía se puede ver si tienen un flujo pulmonar aumentado o disminuido, ¿no? Y es necesario realizarle una ecocardiografía en el caso se sospechen de alguna de ellas, ¿no? Una manera práctica que de repente se puede hacer para realizar una sospecha adecuada, ¿no? De un bebé es realizarle un tamizaje, ¿no? A un recién nacido entre las 24 y 48 horas de vida se puede realizar lo que es el tamizaje cardiológico, ¿no? Y esto nos permite determinar solamente con la oximetría una serie de defectos que se puedan presentar, ¿no? Y que de repente no son muy evidenciables a la clínica porque muchas veces no se evidencia en el recién nacido un soplo o una alteración, pero que con la oximetría se puede detectar a tiempo, ¿no? En el caso de la oximetría se puede realizar de la manito y en el pie, ¿no? Y si hay una diferencia más o menos de más del 4% entre ambas, en el caso de la manito y el pie, se puede catalogar como un tamizaje positivo y ser necesaria la realización de más estudios o incluso en el caso de una ecocardiografía o la derivación a un cardiólogo pediatra para detectarse esta malformación, ¿no? Y si un caso fuera menor, de repente se suspende o si hubiera muchas o alguna sospecha clínica, de repente repetirlo el examen, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería comentar en cuanto a las malformaciones. No sé si hasta ahí hubiera alguna pregunta, sé que estamos un poquito sobre la hora, pero era lo que les quería presentar en cuanto a las malformaciones. De no haber ninguna pregunta, les dejo para que prosigan con su siguiente clase. Muchas gracias entonces con todos de no